¿Cómo estás? Muchas gracias, pues muy contenta de ¿Cómo estar nos gusta aquí, que vengas de a vernos? De volver, sí. Poder decir que está aquí una neurocientífica ya licenciada en física teórica y doctora en neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid, también con mucho vínculo con esta tierra, ¿verdad? Con Alcázar de San Juan. Y creo que después de leer tus libros, hoy nos traes tu último libro. El puente donde habitan las Que mariposas. tiene una portada espectacular. Es muy bonito, yo creo. Nos has enseñado desde el primer día que te sentaste en ese sofá a conocernos mejor por dentro y por fuera. ¿Nos conocemos poco, Nazaret? Pues nos conocemos prácticamente casi nada. Fíjate que, bueno, yo creo que yo soy un poco un ejemplo de cómo nuestra sociedad pues, nos ha ido cultivando a aprender cosas, a estudiar, a hacer un montón de cosas, pero creo que nos invita poco a conocer un poco más nuestra mente, a conocer cómo somos, y creo que pagamos un precio muy alto por ello. Entonces, yo creo que estamos en ese momento en el que hay que empezar a estudiar también lo que pasa afuera y cómo somos un poco por dentro. Como dices tú, y ahora hablamos de ello, a saber vivir en casa. Y digo vivir en casa metafóricamente, que es saber vivir desde dentro, desde nosotros mismos. Tengo aquí tu libro, El puente donde habitan las mariposas, que vamos a sortear para uno de ustedes. De verdad que merece muchísimo la pena que llamen. Y si no consiguen este libro a través nuestro, que lo compren porque les va a ayudar mucho. Déjame que empiece con esta cita que pones en la contraportada del libro. Dices que este libro es como si nos contaras un cuento, que ni sospechamos la relación que hay entre nuestro cerebro y el resto de nuestro cuerpo. Pues nosotros en el laboratorio lo que investigamos es la relación que tienen los órganos con el cerebro, es decir, cómo a través del cuerpo podemos llegar al cerebro. ¿Y llegar para qué? Pues llegar para intentar migrar de un estado mental a otro. Entonces a mí me gusta mucho utilizar ese verbo que es migrar, ¿no? Porque pues nadie dice que las migraciones sean fáciles, ¿verdad? Ni que lo podamos conseguir, pero sí que tenemos que empezar a desarrollar estrategias, herramientas que tengamos a nuestra mano para decir, bueno, pues hoy estoy un poco así o estoy en una situación que está siendo difícil, ¿qué puedo hacer a través del cuerpo? No solo a través de lo mental, ¿qué puedo hacer a través del cuerpo para intentar migrar o controlar o mantener un poco el equilibrio? Hay algo que a mí me gusta que dices, entre tantas cosas, por ejemplo, dices que es reconstruir. Reconstruir, al hilo de lo que estás diciendo ahora mismo, es apoyarse en el suelo en el que nos hemos caído para que se levante alguien nuevo. Eso, analizándolo, está explicando justamente lo que decimos, ese momento en el que tú te sientes que todo va mal, que no sabes encontrar la luz del camino, ahí es cuando necesitamos tocar fondo, es necesario. ¿Cómo afrontamos una situación así? Pues esto es una pregunta yo creo muy interesante en nuestra vida, porque según dicen las estadísticas, casi el 80% de los seres humanos vamos a pasar por una situación que es potencialmente traumática, es decir, que es muy difícil. Entonces estamos hablando de todos vamos a pasar por situaciones que no sean tan difíciles, pero que van a ser difíciles. Entonces el libro parte de un momento en 1951, cuando Alemania está destrozada, convocan un congreso, decir, bueno, y ahora, después de esta guerra, ¿cómo nos recuperamos? ¿No? Y entonces Heidegger, uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, dice, bueno, vamos a ver primero qué ha pasado, qué me ha traído hasta aquí, cuál es el suelo en el que yo me he caído, y desde ahí, desde ese mismo suelo, ¿qué puedo hacer para ir levantándome? Entonces yo lo intento explicar a través de la neurociencia, pues qué hace el cerebro cuando pues, todo se ha derrumbado, entonces cómo a partir de ahí tiene que empezar a construir unos nuevos puentes. Claro, ¿Y qué consejos nos darías tú? O sea, para personas que ahora mismo se encuentren en ese momento de caída después de un trauma de distintos aspectos, por la pérdida de alguien, por situaciones, por una separación, cada uno vive la tragedia a su manera. ¿Cómo tú consideras o qué herramientas deberíamos utilizar para salir de ese trauma, de esa caída? Pues mira, lo que yo he estado viendo, según los estudios, había dos factores que a mí me parecían que eran muy importantes. Cuando estás en una situación que es tan difícil, pues claro, hay una tendencia a querer salir de ahí, a querer evitar ese sufrimiento, que es también lo que nos hace superarnos, ¿no? Pero, como lo decía también el propio Heidegger, el filósofo, desde ese estado vas a ver cosas que no podrás ver desde otro lado. Hay que respetar los duelos, hay que respetar la ira, hay que respetar los enfados, hay que respetar esa tristeza, no intentar todo está bien, voy a estar bien, ¿no? Eso a lo mejor es precipitado en un momento en el que tienes que respetarlo. Pero luego hay otro factor que también me ha parecido muy importante, según lo que yo veía en la literatura, y es que cuando estamos pasando por una situación que es importante, no un pequeño traspiés, una situación que es importante, que nos acompañemos de personas que saben. Lo que dice la literatura es que nos acompañamos de lo que leo por ahí, de mis
mis amigos, de yo puedo con todo. Y hay veces no puedes con todo. Necesitas la mano de quienes se han estudiado. Hay una cosa que hemos visto clarísima a lo largo de los tiempos. Tú pones este ejemplo, ¿no?, de Alemania, pero es que al final el ser humano es capaz, ¿no? Es capaz completamente de salir adelante. De hecho, fíjate. Pero necesitamos herramientas para poder salir adelante. Pero alguien nos tiene que enseñar a manejar. Pero eso es muy interesante porque tenemos infravalorada nuestra capacidad de resiliencia. Totalmente. Nos sorprende que alguien, fíjate lo que has superado. No, tú lo harías también. Claro. Hay situaciones y situaciones, pero es verdad que nosotros, yo creo, ¿no? Yo soy de los que piensa que hemos ido avanzando por esa transmisión de la resiliencia. Y hemos ido mejorándonos, tenemos una capacidad de superarnos y de crecer. Ahora bien, también pienso que el sufrimiento de por sí no te hace aprender, sino la actitud que tú tengas ante ese sufrimiento. Déjame que te pregunte, porque has dicho al empezar algo realmente interesante que igual cuesta mucho entender, ¿no? Que es cómo diferenciar lo que piensa tu cerebro y lo que piensa tu cuerpo, ¿no? Y a veces utilizamos poco esa sensibilidad interior nuestra para resolver problemas, y yo no sé cómo se podría hacer. Exacto. Tendemos a mentalizar los problemas, es decir, a rumiarlos, a pesar de lo que me ha dicho, que digo, pero tal, y poco a sentirlo. Y en ese sentir lo que está pasando en tu cuerpo te hace comprenderlo. Por ejemplo, tengo ira, estoy enfadada. No sé, sí, siéntela, ¿dónde está? Y en ese sentir es cuando dices, reconoces que tienes ese estado en ti. Entonces, una cosa es conocer algo y otra es comprenderlo, ¿no? Y entonces cuando lo vives, cuando tienes esa experiencia, es donde realmente puedes ver, entender lo que te está pasando. La respiración en este caso que tú hablas es un poco el hilo conductor de este libro. Una respiración a la deriva es una mente a la deriva. Qué poco prestamos atención al acto de respirar, a inhalar y a exhalar. Nada. Fíjate, eso yo lo que reparaba un poco en el libro es como pues intentamos analizar muchas veces los problemas que tienen, y hay una frase de Steiner que la recojo ahí que me gusta mucho, que hay situaciones que sobrepasan el entendimiento, hay cosas que no vamos a poder comprender y ni siquiera analizar, ¿no? Pero ¿cómo habito esa experiencia que me está ocupando en este momento, ¿no? Entonces él dice, a veces solo queda respirar. Entonces respirar evidentemente no te va a solucionar el problema, pero te hace a lo mejor vivir las cosas con una cierta dignidad. Nos ayuda a estar más tranquilos, nos ayuda a calmarnos y desde ahí podemos tomar mejores decisiones. Entonces esa frase que viene del mundo de la filosofía, del yoga, una mente a la deriva, una respiración a la deriva es una mente a la deriva, el cerebro sabe lo que está pasando dentro de mi cuerpo. Entonces cuando estamos nerviosos yo respiro de una forma muy errática. Ahora inspiro, luego exhalo, y entonces el cerebro no sabe predecir cuándo va a llegar la siguiente inspiración porque cada vez lo hace de una manera. Claro. Entonces cuando hacemos una respiración que sea regular, rítmica, el cerebro ya sabe predecir cuándo va a llegar la siguiente respiración y eso le calma. Entonces, tenemos que aprender a controlar eso. En el libro además tener herramientas, exacto. Claro, mira, el otro día tuvimos una entrevista muy interesante con un comunicador, con Antoni Fernández. Él hablaba de cosas similares, ¿no? Y él hacía mucho hincapié también en la meditación personal propia nuestra. Eso, de meditación, por ejemplo. Y escuchar también meditación. O sea, exacto, y una de las formas básicas de empezar a meditar es simplemente atender a la respiración. Escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué técnicas nos puedes dar? ¿Y cómo contemplarla? Enséñanos. Pues mira, eso es una cosa que nosotros acabamos de publicar unos estudios que hemos analizado los campos magnéticos del cerebro y la respiración a la vez, ¿no? Entonces lo que hemos visto es que la respiración refleja el estado mental y cerebral. Es un biomarcador tremendo, da mucha información. Entonces yo puedo observar mi propia respiración y darme cuenta. Ahora bien, para que yo reconozca que mi respiración es propia de un estado de ansiedad o de que estoy nerviosa, primero tengo que aprender a observarla. Entonces esto parece muy básico, quizás te hace falta escuchar tu respiración para saber que estás nerviosa. Es que no siempre nos damos cuenta de que tenemos ansiedad o estamos estresados. Entonces el cuerpo a veces es mucho más fácil. Entonces un ejercicio que es muy práctico es simplemente sentarse, no hace falta una forma u otra, que estemos un poco cómodas, ¿no? Y no hace falta empezar la casa por el tejado. Te sientas tranquilamente donde no haya movimiento, ni estoy hablando, porque ahí la respiración cambia. Entonces voy a ver cómo respiro, como el que está observando, como el que te sientas como cuando ves un acuario y estás observando los pececillos como ahí. Cuando estás viendo la tele. Sí. Observas, contemplas, ¿no? Entonces voy a ver cómo respiro. Entonces te das cuenta que a lo mejor no llego a inspirar del todo y ya estoy exhalando, que me pongo nerviosa al intentar observarlo. Entonces poco a poco dices, voy a ver si lo puedo hacer un poquito más despacio, que es lo que se llama ralentizar la respiración. Entonces ralentizar la respiración tiene propiedades analgésicas del dolor,
pero también calmantes. Voy a ver si puedo inspirar un poquito más despacio. Voy a ver, que esto es lo importante, si puedo hacer que la exhalación sea más larga que la inspiración. Y entonces ahí, cuando la exhalación es más larga que la inspiración, las zonas del cerebro que se activan cuando estamos nerviosos se calman. Porque es como, imagina, cuando inspiramos se activa el cerebro, cuando exhalamos se relaja, pero es como un avión. En poco tiempo está arriba, pero tarda mucho en bajar. Yo el otro día venía de viaje con mis hijas y se suelen marear bastante en el coche. A mí la respiración me ayuda mucho. He hecho muchas técnicas de respiración. Me dice, mamá, me estoy mareando. Digo, abre la ventana y respira simplemente. Sacas la mano. Mi madre me decía lo de sacar la mano, que no lo entiendo todavía. Bueno, sí, la pero temperatura, ¿no? Al final, sacas la mano, digo, y respira, rica mía, tú. Tú respira tranquila y estás tranquila. Y digo, ¿a que ya se ha pasado el mareo? Ya se ha pasado el mareo. O sea, simplemente haciendo ese gesto. O sea, concentrándote en algo que tú no estás Eso es el anclaje de la respiración, que se llama. Cuando haces todo es un poco turbulento, ¿a qué me agarro? Pues a lo único que está siempre ahí, que es la respiración. Y entonces se convierte en una herramienta que nos hace estar en paz también. Que nos hace estar más tranquilo, que también nos da una especie de confianza en nosotros, de tengo aquí un recurso que puedo utilizar. Entonces, poco a poco, al principio no te va a hacer caso, pero poco a poco sí. Hay una cosa muy interesante, porque al final, ahora mismo estamos hablando como de nosotros mismos, ¿no? Pero hablas de una cosa que a mí me parece muy interesante en el libro, ¿no? Que al final nuestra felicidad también va a repercutir biológicamente en la gente que tenemos alrededor. Completamente, completamente. Mira, eso yo como madre, ¿no? Me daba cuenta, como a veces, no sé si te pasaba a ti, Julia, que te sientes culpable casi por irte a tomar un café. El sentimiento de culpabilidad lo tienes desde el momento, desde el minuto uno que el predictor te dice que estás embarazada, te sientes culpable. Ponerte a ti en primero ya es verdad que en el momento que somos padres, nuestra vida cambia. Pero nosotras como que hacemos como Pero saber que si no nos cuidamos, lo están pagando también los demás. Entonces hay algo que yo creo que tenemos que comprender como sociedad, ¿no? Y es la responsabilidad que tenemos de cuidarnos un poco a nosotros mismos, porque biológicamente eso tiene mucho impacto en lo que nos rodean. Entonces, aunque yo no llegue a casa pegando gritos, el estrés que yo pueda llevar dentro, el sufrimiento se transmite. Hay situaciones donde es así, pero dice, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo higienizarme un poquito más? Entonces, para mí es eso, esa responsabilidad social de cuidarnos. La salud mental es responsabilidad de todos. Precisamente que te quería hacer esa pregunta, porque estamos en un momento en el que la salud mental está en el problema más importante de esta sociedad. O sea, hay más problemas de salud mental ahora que nunca. O hemos puesto más el foco. Antes no había hay medidas. Creemos que podemos controlarnos, y creemos que todos sabemos que sabemos mucho más de técnicas de respiración, todos creo que ya tenemos más claro que ir al psicólogo no pasa absolutamente nada, pero aún así, Nazaret, nos falta conectar mucho más. Seguimos escondiendo lo que tú decías antes, si estamos tristes parece que no queremos decir que estamos tristes, seguimos no, y a nosotros, ¿no? Hay una autoexigencia. Pues mira, yo veo que en esta época, que es muy bonita para mí, porque es cuando estamos empezando a poner el foco en esa salud mental, y yo veo un poco una sociedad donde somos analfabetos en higiene mental, ¿no? Y yo, como digo, que soy ejemplo, yo he estudiado mucho y sin embargo a mis 40 años empiezo a decir, uy, a ver qué hago yo con mi mente, ¿no? Y entonces esa barbaridad es la que tenemos que empezar a cuidar. Entonces, igual que tenemos incorporado técnicas de higiene, nos duchamos todos los días, nos tenemos que lavar los dientes, ¿y qué haces con tu parte mental? La parte física, ¿cómo la cuidamos? La parte física ya la tenemos más o menos asumida, pero esa higiene que hemos asumido en lo físico hay que empezar a pasarlo a lo mental, y aquí es donde tenemos que empezar a estudiar qué significa ducharse mentalmente diariamente, o sea, mantener ¿Cómo nos damos la ducha mental? Pues por ejemplo eso, diariamente respirar un poco, volver un poco a sí mismo, contemplarse, ser amable con uno mismo, ¿vale? Porque nos hostigamos mucho. Entonces, pues eso, hacerlo como en pequeñas dosis a lo largo del día. ¿Cómo estoy? Voy a respirar, voy a descansar un poco. Muchas veces nuestra salud mental es fruto de un cansancio y una acumulación descomunal. Voy a hacer un poquito a poquito, ir lavándose poquito a poquito en el día, ¿no? Entonces esos poquitos, y luego hay veces que hay que hacer una gran limpieza. Bueno, esto en realidad que estás contando, y además que me parece que es una metáfora maravillosa, es el título del libro, ¿no? Exacto. Es un poco el puente, ¿no? Es el puente. No es un puente cualquiera, es el puente del cuerpo que conecta con las sensaciones de las mariposas. Y el puente entre nosotros, no es tú ni yo, es la relación. Correcto, pero ¿cómo podemos ser capaces de quitarnos todos esos malos pensamientos y sensaciones, a veces por cosas
sin importancia y que de ellas hacemos un mundo. Pues mira, yo creo que ese es un tema muy importante, el diálogo interior, ¿no? El asumir que emerge de forma espontánea, que no es un pensamiento dirigido. No estoy yo pensando, sino es algo que me emerge en mí misma, ¿no? Un diálogo, esto está mal, esto me dice, esto, y que es recurrente, que cuando tienes un problema es obsesivo en torno al problema. Es obsesivo, es verdad. Es así, pero también tiene una función, está intentando resolver algo. Entonces dices, ¿y por qué no dejo de rumiar algo? Es que a lo mejor el problema no se ha solucionado. ¿Cómo va a soltarlo? Tienes una alarma, tienes un agresor, entonces está en alarma, está en defensa, ¿no? Entonces, pero es muy molesto observar ese propio pensamiento. Hay una estrategia que yo cuento ahí, yo la descubrí en un artículo y a mí me ayudó una barbaridad y yo creo que es fabulosa. Esto se estudió en una universidad, en personas con ese pensamiento pues tienen un problema y tal, todo el rato. Pero no podré desconectar algo. Estás en bucle 24 horas. Completamente. Dices, venga, voy a hacer no sé qué, voy a pensar, bla, 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 bla. Y entonces ellos hicieron un truco que a mí me parece, hay momentos en los que eso se acelera, ¿verdad? Y es que coges una pala, fíjate, cuando tenemos un problema hay una parte del cerebro que busca el lenguaje. Bla, 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 y me dice bla, 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 bla. Y es una forma, es un tubo de escape del cerebro, verbalizar ese problema, ¿vale? Y entonces dijeron, vale, ok, el cerebro necesita hablar, pues vamos a darle lenguaje, pero no le vamos a dar contenido. Entonces, pensar sin lenguaje es muy difícil, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, cogieron a las personas y dijeron, piensa una palabra neutra, no hace falta que sea ni religiosa ni espiritual, neutra, uno. Y entonces dentro, a ti dices en el interior, uno, uno, yo la verbalizo, ¿no? Pero interiormente, uno, 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 uno. Entonces llega un momento en que el cerebro, como a lo que es rítmico, se agarra y entonces tiene lenguaje, que es lo que quiere, y repite una palabra. Al repetir una palabra, estás repitiendo una secuencia de respiración. Uno, que eso son las oraciones. A esto se le llamó el efecto mantra. Al final es un poco como contar las ovejas. Completamente, que eso se hacía antes, claro. Yo lo hago mucho por la noche, yo soy muy así. O sea, yo muchas noches cuando estoy así con una historia en mi cabeza digo, venga, a contar. Y cuento. Completamente. 1, 2, 3, 4. Me relaja y digo, ¿pero por qué? Pues eso es. Contar las ovejas. Porque cuando nos ponemos nerviosos, el cerebro dispara el lenguaje. Entonces vamos a darle lenguaje, pero no le des la información que te pone nerviosa. Eso es un recurso Nazaret tremendo. Castellanos. Nos pasaríamos toda la mañana entera hablando con Nazaret Castellanos. Gracias por habernos tendido este puente tan maravilloso entre nuestra mente. Queremos que sigas viniendo. Voy a venir un número del 1 al 25, por favor. ¿Un número? Del 1 al 25. El 25. El 25, mira qué bien. Valentina de Almansa. De verdad. Pues lo vas a disfrutar, Valentina. El puente donde habitan las mariposas, biosofía de la respiración. Aprendamos a respirar, aprendemos a Todos estos truquillos que nos ha dado Nazaret, que hemos tenido la suerte de que nos la dé esta gran neurocientífica de gran prestigio en nuestro país, lo podemos hacer tan sencillo, fíjate, cosas tan sencillas, trucos tan importantes que nos van a hacer llevar mejor el día a día. Tenemos que conocernos mucho más. Cuidarnos. Higiene, con ese concepto acaba el libro. No vale estar con el morro pintado y luego resulta que por dentro estás hecho una castaña. Exactamente. ¿A que sí? Exactamente. Mira, dices, gracias, Nazaret. Cuidarse pertenece al ser humano, si se lo propone. Exactamente. Gracias. Adiós. Bueno,